El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios por que nos da una nueva oportunidad cada día más y nos permite hablar de su palabra mientras que vivamos diversas situaciones. Sería bueno que todos los días leamos la Biblia, meditemos la palabra, estudiemos la palabra. Aunque usted no se considere un predicador o una predicadora, siempre tenga una nota de apuntes, escribiendo cada versículo que le impacte de la Biblia, escribiendo cada mensaje conforme a Dios le da en su corazón y va ejercitando de eso que Dios cada día le va entregando. Quiero compartir con usted una palabra en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, aunque es más la expresión dolorosa del Espíritu Santo. Este libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 5, voy a leer desde el verso 7 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Lamentaciones de Jeremías capítulo 5 verso 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guíanos, Señor. Unta colirio en nuestros ojos y que esta palabra llegue a cada corazón, a cada mente, a cada espíritu, Señor. Discierne nuestros pensamientos a través de tu palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero hablar bajo un tema titulado Cuando una nación cae. Cuando una nación cae. Hermanos, las cosas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, creo que en el capítulo 10, dice que las cosas que le acontecieron a los hijos de Israel son como ejemplo para todos nosotros, para que no hagamos como ellos hicieron. ¿En qué sentido? Cuando ellos cometieron pecados, cuando ellos se alejaron de Dios. Hermano, cuando aconteció lo del diluvio, Dios, después de eso, le dolió su corazón el castigo, le dolió. Se arrepintió, dice la Biblia que se arrepintió Dios de lo que había hecho y dijo: no volveré a raer al hombre sobre la faz de la tierra, no enviaré un juicio así como este.
aunque Dios ha determinado destruir este mundo para hacer nuevos cielos y nueva tierra, pero que no iba a atentar contra la vida del hombre, sino que iba a dejar que el hombre eligiera su camino. Dios extiende sus manos y advierte que lejos de él las consecuencias serán terribles e inevitables. Dios se reveló a las naciones y ninguna nación lo aceptó. Usted ve esa escena en la Torre de Babel. Es un atentado contra los principios de Dios y los pensamientos de Dios. El hombre queriendo llevar el cauce de su propia vida. Salomón lo dice en el libro de Eclesiastés, que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre decidió corromperse. Entonces Dios se le revela a Abraham, que antes se llamaba Abraham, se le revela y habla con él. Y Dios le hace promesas, aun cuando si él miraba a su alrededor eran imposibles. Pero dice la Biblia que Dios juró por sí mismo y le prometió a Abraham descendencia con su propia esposa, enriquecerlo y hacerlo una nación grande. Y dice el capítulo 15 de Génesis que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios le habla acerca del plan futuro que tiene. Le dice: tú vendrás a descansar con tus padres, pero yo haré de ti una nación grande, y esta nación, tu descendencia, durará 400 años como esclava en tierra extranjera, pero los voy a traer a la tierra que yo te prometí, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, porque todavía no se ha cumplido la maldad de estas personas que viven en esta tierra. Les estoy dando 400 años de oportunidades, a ver si se arrepienten, pero no quieren arrepentirse. Pero Dios le da ese periodo de tiempo a esa tierra extranjera. Pasan los 400 años y sabemos en el libro de Éxodo que Israel está siendo oprimido, está siendo esclavizado. Moisés cree que Dios tiene un plan a través de él, pero toma decisiones como el de asesinar a un egipcio por defender a su raza, reconociendo su raza, su naturaleza, su descendencia, pero equivocadamente toma decisiones que vemos que lo hicieron perder esa gran posición que tenía en Egipto, aunque el escritor a los Hebreos dice que él rehusó por la fe llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió el vituperio de Cristo y no temió la ira del rey de Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y usted ve en el capítulo 3 de Éxodo que Dios se le revela a Moisés y le habla claramente diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, demostrando que ellos están vivos en un lugar en la eternidad y que están delante de Dios, como explica nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: escuché el clamor de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos a ellos, y castigaré a los dioses de Egipto y a Faraón, el rey de Egipto, por lo que le hicieron al pueblo, y los voy a sacar con mano poderosa. El capítulo 4, verso 21 de Éxodo es un verso bastante impresionante para mí, porque Dios le dice a Moisés: ve y preséntate a Faraón,
y no se te olvide hacer las señales que yo he puesto en tus manos. Y nosotros vemos que el libro de Éxodo, las cosas que solamente Dios hizo para darse a conocer a los hijos de Israel, para darse a conocer a Faraón y para humillar a los dioses de Egipto que de una u otra manera hacían manifestaciones sobrenaturales, pero como dice en los Salmos, el Dios de dioses es Jehová, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Dios saca a Israel con mano poderosa de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Todos allá en el Medio Oriente saben que el Dios de Israel es único, como les cuento de un señor sirio que conocí hace años, cuando yo le pregunté que por qué tenían tanto conflicto con Israel, y aquel señor solamente, no se me olvida esa conversación con este hombre sirio, muy humilde por cierto. Cuando yo le pregunté por qué tanto conflicto con Israel, él me dijo: ¿tú has escuchado hablar de Moisés? Yo le dije: sí, yo he escuchado hablar de Moisés. Me dijo: bueno, desde aquellos días tenemos ese conflicto con Israel. Hermano, Dios se dio a conocer. Y cuando todas las naciones después del diluvio lo despreciaron, porque Dios se presentó, Dios escogió a un hombre e hizo de él una nación. Y Dios le prometió muchas cosas. Dios sacó a Israel de Egipto, los llevó a la tierra que fluye leche y miel, y Dios hizo un pacto con ellos. El pacto es: hagan todo lo que yo les estoy diciendo y yo estaré con ustedes. Pero si ustedes no cumplen este pacto que yo hago hoy con ustedes, vendrán maldiciones sobre ustedes, vendrán juicios sobre ustedes. Pero cuando ustedes clamen a mí y se vuelvan a mí, yo me volveré a ustedes. Ese fue el trato que Dios hizo con ellos, hablándolo así. Aún en el Salmo 81, Dios, hablando a través del salmista, llorando, dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, de aquí a poco yo habría derrotado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y los saciaría Dios con lo mejor del trigo. Dice el Salmo 81 en sus textos finales. Dios tiene una nación, hace el trato con una nación, y la nación, entrando a la tierra después de la muerte de Josué, se corrompe, y Dios comienza a cumplir las palabras del pacto. Las palabras del pacto son: si te portas bien, Israel, y no tienes dioses ajenos delante de mí, yo seré tu Dios, y todo el bien vendrá sobre ti de mi parte. Pero si te apartas, traerás consecuencias. No hagas como las otras naciones, no te comportes como las otras naciones, y tú serás para mí mi especial tesoro. Hermano, es importante leer la Biblia, es importante leer el Nuevo Testamento, es importante leer toda la Escritura, porque nos transmite de distinta forma una enseñanza. No hay que ser teólogo ni universitario, no hay que saber hebreo y griego en extremo para comprender lo sencillo de vivir delante de Dios, estar con Él. ¿Sabe qué es lo que significa confesar nuestros pecados? Estar de acuerdo con el carácter de Dios. Por eso es que uno a un hombre no le confiesa a uno pecados, ni que un hombre le ponga una penitencia a uno.
Porque cuando tú estás delante de Dios y confiesas tu pecado, tus faltas, tus errores que traen consecuencias, estás diciendo: estoy de acuerdo contigo, somos pecadores, sin ti nada podemos hacer. Y por nuestros pecados nos han venido todas estas cosas. Lo hizo Daniel en el capítulo 9, lo hizo Nehemías en el capítulo 1, lo hizo Esdras en su libro. Confesar, ponerse de acuerdo con Dios por nuestra condición espiritual que nos lleva al fracaso. La nación cayó en pecado, Dios los castigaba, le levantó jueces. Le levantó un juez como Sansón, donde se cumplió que uno de ustedes mataría a 1000. Vendrán por un camino y saldrán por 7. Luego le levantó profetas. Luego, envidiando a las otras naciones, le pidieron rey y les dio un rey. Este rey se corrompió y Dios levantó un rey conforme a su voluntad, o sea, conforme a su corazón, conforme a sus pensamientos. Un hombre que cuando pecaba reconocía que estaba en problemas con Dios, pero había hallado gracia delante de Dios. Dios no se dejó de testimonio y hasta el día de hoy Dios no se deja de testimonio. Israel llegó en un momento en que la nación se dividió en 2 naciones, la tribu del norte, la tribu del sur. Y la tribu del norte, compuesta por 10 tribus, se corrompió en extremo. No tuvo ni un rey bueno. Se entregaron a la idolatría, a suplantar la imagen de Dios cuando Dios se lo había prohibido, y vino como consecuencia la destrucción que Dios había decretado sobre ellos por el pacto que habían hecho sobre ellos. Luego quedó la tribu del sur, Judá, compuesta por la tribu de Judá con su descendencia real, por la tribu de Benjamín y por la media tribu de Manasés, y por algunos israelitas que sabían que tenían que volverse a Dios, al templo, a lo que verdaderamente estaba escrito en la ley de Moisés. Este pueblo de Judá, la nación, comenzó a corromperse también. Dios le levantó profetas como Isaías, profetas como Jeremías, profetas como Habacuc, como Miqueas, pero la nación prefería escuchar a los falsos profetas. La nación prefería escuchar a los tipos que les decían mentiras, andando ellos en cosas malas, los que profetizaban porque lo hacían por dinero y por fama, o por tener prestigio en medio del pueblo y no ser señalados ni perseguidos, hablaban mentiras y mentiras bonitas, porque la mentira, aunque tú la veas bonita, blanca o negra, sigue siendo mentira. Y cuando la dices en nombre de Dios, eso trae problemas y consecuencias. Eso trae a catástrofe y castigos. La nación de Judá cayó en cautiverio porque se dedicaron a creer a la mentira, y el que se levantaba hablando la verdad era totalmente perseguido. La nación cayó en la ruina totalmente. Y en ese templo donde descendió la gloria de Dios, donde se manifestó lo que todo el mundo le dice la Shekinah de Jehová, ese resplandor donde los sacerdotes, nadie podía entrar ni ministrar a causa del resplandor de la gloria, a pesar que Dios se envolvía en una nube. Nadie lo podía resistir. Ese pueblo que todo el mundo le tenía miedo, ese pueblo que todo el mundo
en aquel tiempo lo pensaba 2 veces para atacarlo, había quedado totalmente arruinado. La nación había caído totalmente. Las mujeres fueron violadas, los viejos fueron maltratados y asesinados. Los jóvenes, algunos que no fueron asesinados, fueron tomados como esclavos. Algunos los volvieron eunucos. Fue algo tan terrible. Destruyeron el muro de la ciudad, destruyeron los edificios de la ciudad, destruyeron el templo de Dios, los utensilios de la casa de Dios, con excepción del arca del pacto, fueron llevados cautivos a Babilonia como trofeo de que el Dios de Israel no era Dios, de que el Dios de Israel había perdido ante los dioses babilónicos cuando fue por causa del pecado de los profetas, de los sacerdotes y de los gobernantes del pueblo, que entregaron al simple pueblo, al simple hombre, lo entregaron a la inmoralidad, lo entregaron a la corrupción económica, política, social, lo envolvieron completamente en tinieblas y no dejaron que vieran la luz del Dios que es fiel. Él se lo había dicho: si ustedes me dejan a mí, yo los dejaré a ustedes. Si ustedes me desprecian a mí, quiero que sepan que los que me desprecian a mí serán tenidos en poco. Se fue la protección divina. Se entregaron al pecado, se fue la protección divina. Una nación totalmente arruinada, castigada por 70 años. Y aún así, Dios prometió que cuando se cumplieran los 30 años en Babilonia, Él los iba a visitar y despertaría su buena palabra. Y les volvió a advertir: si ustedes vuelven a hacer lo mismo, va a pasar lo mismo. Si ustedes repiten esa situación de vuestros padres, va a pasar lo mismo. Si ustedes me sirven a mí, las bendiciones vendrán sobre ustedes. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Una promesa de un Dios vivo. Quiero decirle, mi hermano, Israel ha pasado muchas cosas. Bueno, sobrevivió a un holocausto donde dicen que más de 6 millones de judíos fueron asesinados deliberadamente por el partido nazi, y aún está la nación allí, y parece increíble, pero Dios guarda el pacto y la misericordia, y no los consumió, y no los ha consumido, ni los consumirá, por la promesa que le hizo a Abraham, porque Dios cumple sus promesas. Es un Dios vivo. Él se reveló a la nación, dejó testimonio, y aquí está la Biblia. ¿Para qué es la Biblia? Para que conozcamos los pensamientos y el carácter de Dios, para que aprendamos que nosotros, los seres humanos, sin Dios somos nada en este mundo. Usted podrá tener riqueza, usted podrá tener fama, usted podrá ser un personaje público como le llaman hoy en día, pero si Dios no está en su vida, si Cristo no está en su alma y en su corazón, si la palabra de Dios no mora en su vida para vivir conforme a Dios le agrada, la ira de Dios está sobre usted. Las consecuencias del pecado vendrán sobre usted. El juicio inevitable vendrá sobre usted, porque ya es una palabra pronunciada. Jesucristo dijo: viene el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo, y nada tiene en mí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios es grande y es fiel. Y si usted dejara de mirar a Dios como un verdugo, tirano y asesino, y si la iglesia
de hoy en día dejara de presentar a Dios como un verdugo, tirano y asesino que no está dispuesto a perdonar al que venga a él, usted se diera cuenta de la grandeza y la magnificencia de Dios. Si usted dejara de hablar tantas estupideces y tantas idioteces en contra de Dios, usted se diera cuenta el plan hermoso que Dios tiene para usted. Usted se diera cuenta de que ese Dios de Israel, que envió a su Hijo, el Dios que se hizo carne, murió y resucitó por nosotros, es un Dios personal. Que esto no se trata de una religión, que esto no se trata de un cuento o una mitología, sino de un Dios verdadero y vivo que se revela a la vida de las personas. Esta es la condenación, dice el apóstol Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Los hombres prefirieron el pecado. Preferimos la maldad, preferimos la perversión, la corrupción moral, corromper la naturaleza, corromper la familia, corromper a los hijos. Esta es la condenación, dijo Juan, que los hombres decidieron estar lejos de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y por eso Israel y la nación de Judá, como usted le quiera llamar, ha sido un ejemplo perpetuo del amor, del carácter y del juicio de Dios. Amor, porque ellos no eran nada y los sacó de Egipto, los convirtió en una nación temible. Dígame hoy en día, ¿quién es capaz de meterse con Israel? Ni siquiera las potencias más grandes del mundo, que la viven amenazando todos los días. Pero como dice un dicho, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir. Así dice un dicho. Irán dice, vamos a Irán dice, vamos a raer a Israel de sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué no lo hacen? Porque saben, ellos saben lo que va a pasar si intentan algo contra Israel. Ellos saben lo que les va a pasar. ¿Por qué los árabes odian tanto a Israel? ¿Por qué no van y lo atacan? ¿Por qué no lo intentan? Lo hicieron en el 1960. En 6 días Israel les quitó todo. Después se pusieron a rogarle para que le devolvieran la península del Sinaí y Egipto, la parte del Golán a los demás y así. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando las personas están lejos de Dios, de su divinidad, viene la ruina a un país. Viene la ruina a una nación. Y voy a poner como ejemplo varias naciones. A la primera nación que voy a poner como ejemplo es Haití. ¿Por qué? Fíjese, Haití, vecina de República Dominicana. Y nadie quiere ir a vivir a Haití, por muy francés que hablen. Haití fue la primera nación que se independizó en América. Fue Haití. La primera nación que se independizó en América. Pero mire la historia. Su prócer haitiano, un esclavo que invocó al espíritu de la muerte, que invocó los espíritus oscuros para libertar a la nación de la esclavitud. Invocaron al diablo, se liberaron. Pero mire Haití, amante de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de la maldad, amante de las cosas ocultas. Mírela, usted investigue, porque si yo le estoy hablando es porque uno investiga. ¿Se acuerdan del terremoto de Haití? Hasta el día de hoy no se han podido levantar. Tormentas, una pobreza extrema. Uno de sus
de sus presidentes, Papadoc Duvalier, sacrificó un cerdo en el palacio de Puerto Príncipe, entregándosela al diablo. Mire, una nación totalmente destruida, que cuando llueve pierde todo. Ahí tienen un ejemplo de una nación sin Dios, donde hasta los Clinton están involucrados en tráfico de niños, donde van personas haciéndose pasar por siervos de Dios o siervos de cualquier otra cosa para poder agarrar niños y venderlos. Eso está pasando hoy en día en Haití. Porque cuando las naciones están lejos del Dios de la Biblia, se inclinan a otras cosas. Se inclinan a barbarias terribles. Otra nación, el mismo Estados Unidos, un país fundado por religiosos. Miren, las universidades famosas de Estados Unidos fueron fundadas por pastores evangélicos. Así como usted lo ve, investigue. No los idiotas que tienen ahorita enseñando que dicen que Dios no existe y que la tierra se formó de la nada. Personas con pensamientos hoy en día absurdos. Cuando fundaron las universidades prestigiosas de Estados Unidos, las fundaron pastores evangélicos. Y el primer estudio era la teología, mi hermano. Y comenzaron a enseñar y la nación comenzó a prosperar. Pasó momentos difíciles en aquella gran depresión, pero la palabra de Dios surgió y levantó a la nación. Mi hermano, se les ocurrió sacar la Biblia de las escuelas, sacar las oraciones de las escuelas, pero lo más tremendo es que pueden sacar una oración de las escuelas, pueden sacar la Biblia de las escuelas, pero al parecer sacaron la oración de la casa, sacaron la Biblia de la casa y se entregaron. Usted ve, yo no tengo que extenderme mucho a hablar de Estados Unidos, y se entregaron al materialismo total, creadores de modas perversas, de estilos de vida perversos. Y cuando unos tipos con unos cuchillos secuestraron unos aviones y destruyeron las Torres Gemelas, se preguntaron que dónde estaba Dios que permitió eso. Qué pena, qué vergüenza. Eso es como usted, mujer, se entregue al aguardiente y deje a sus hijos botados por ir a beber aguardiente y andar rumbeando en cada discoteca cada fin de semana, y deje sus hijos con un extraño o una extraña, hasta con un mismo familiar que se los viola o se los está abusando sexualmente. No venga a preguntar que dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba usted, sinvergüenza? ¿Dónde estaba usted, hombre, cuando su mujer y sus hijos lo necesitaban? ¿Dónde estaba usted? Es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? En el pecado, en la inmundicia, en lo que trae ruina a los hogares. Una destrucción inevitable, la caída de las Torres Gemelas, el atentado a Oklahoma. Y mire, Estados Unidos puede ser una potencia militar, una potencia bélica, pero me asombra que esta generación estadounidense apartada de Dios y la Biblia no puede con huracanes, no puede con un huracán, porque Katrina les dio hasta en el orgullo gay. Porque Nueva Orleans se expresaba orgullosamente de su corrupción moral. Llegó Katrina y los esbarató a todos. Dios juzga con justo juicio, porque cuando Dios no está, no tienes garantía de protección. Así que no metas a Dios en tus malas decisiones. Yo no puedo culpar a Dios por mis malas decisiones.
Entonces, gente que ha asesinado, le matan a los hijos, le matan a los padres y dicen: Dios, ya no creo en ti porque mataron a mi familia. Nadie te manda a ser un delincuente. Nadie te manda a ser un ladrón. Tus decisiones traen consecuencias. Tus pecados traen consecuencias. A la familia, a todos. Una vida lejos de Dios trae consecuencias. Gente culpando a Dios porque tiene SIDA, gente culpando a Dios porque tiene cáncer, gente culpando a Dios porque su papá lo botó de su casa. La paga del pecado es la muerte, y las naciones caídas practicaron el pecado. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 18 y en el capítulo 19 del libro de Génesis: Abraham, yo no te voy a ocultar lo que voy a hacer. El pecado de Sodoma y de Gomorra ha llegado a mi presencia y voy a ver la ciudad, a ver si ha llegado al colmo, porque son muchas las quejas que tengo en contra de la ciudad, y voy a medir a ver qué pasó. Cuando llegó, que envió a los ángeles, la gente era tan corrupta, tan malvada, tan pervertida, tan llena del diablo y de mala intención, que querían violar a los ángeles. Cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra y los desapareció. El Señor dice: los quité de mi presencia. Hay arqueólogos por ahí buscando a Sodoma y Gomorra y hallan tazas y utensilios de ciudades cerca, pero no van a hallar ni un plato que diga Made in Sodoma, porque Dios dijo claramente: las quité de mi presencia. O sea, no quedó nada, ni un recuerdo, ni un pocillo que dijera Made in Sodoma, Made in Gomorra. Las quité de mi presencia. ¿Por qué? Por corruptas. La gente está haciendo fiesta hoy. La gente está haciendo alarde hoy de su identidad sexual. Viene el juicio de Dios sobre las naciones. Viene la destrucción. Viene la desgracia. Viene la ruina inminente sobre ciudades totalmente corrompidas, porque el Señor Jesucristo dijo: por cuanto no se vuelven ni creen al mensaje del reino de Dios, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades. Es decir, Sodoma y Gomorra salieron baratas para lo que Dios va a hacer contra ciudades y naciones en Sudamérica en este tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque los hombres prefirieron el mal, las mujeres prefirieron el mal, y usted puede aprobar leyes, y usted puede aprobar el aborto, y usted puede aprobar, si se quiere casar con un palo de escoba, apruébelo, pero la ruina y la destrucción es inminente sobre las ciudades de Sudamérica. Eso lo está llamando usted. Y después no vaya a hacer una marcha: Dios, nos dejaste. Si Dios existiera, ¿por qué permitió eso? Viene la ruina y la destrucción. Viene algo terrible sobre las ciudades de Sudamérica, porque se entregaron a lo mismo que se entregaron los gringos y los europeos, a lo mismo que hizo Haití, a lo mismo que han hecho naciones del pasado, que Dios quitó de su presencia y las destruyó por completo, y dijo que no se levantarían jamás. Usted no es una civilización, usted es un estado, una ciudad que está sometida a prueba, y Dios pronto vendrá a medir su maldad. Pero, porque siempre para todo hay un pero. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le está haciendo un llamado a los pueblos del mundo. Es más, voy a ser más específico. Dios le está haciendo un llamado a los pueblos de Sudamérica para que no hagan como las otras naciones, para que miren el ejemplo de Israel, que a pesar de que está allí, porque Israel, Dios lo ha recogido y lo han reconocido como nación y la ha vuelto nación en un día,
como lo fue en mayo del 1948, es una nación que vive en constante miedo, que no puede andar tranquila, que no duerme tranquila, sencillamente porque no se ha vuelto a Dios con todo el corazón y con toda su alma, a pesar de que ha prosperado, a pesar de que son buenos económicamente hablando, tienen una cultura muy limpia también, para que sepa, viven en miedo, en incertidumbre, en constante peligro, no pueden dormir tranquilos, porque Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. Y ellos le rechazaron. Son pocos los que creen en Cristo, pero la nación como tal no han aceptado al Cristo de la gloria, y todo eso les trajo consecuencias. Usted puede ver a través de la historia, usted puede mirar a través de la historia. ¿Por qué? Porque cuando las naciones caen es porque Dios no está allí, es porque ellos no quisieron la protección divina, porque ellos no quisieron nada de Dios. Ahí tiene a Venezuela, Hugo Chávez maldijo a la nación de Israel, ignorando que Dios cumple lo que dice, porque lo dice por amor, no por obras. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y ahí tienen a un Hugo Chávez que maldijo a la nación de Israel, se murió, se enfermó y se murió. Fue por eso, le cayó una maldición encima. Y no solamente eso, dijo que maldecía al Estado de Israel, y la maldición le cayó al Estado venezolano, le cayó a todos los políticos de Venezuela, sean de un color rojo o azul o blanco o amarillo. Le cayó todo lo que toca el gobierno, las fábricas, las empresas, las escuelas, todo lo que toca lo destruye, se destruye. Agarraron empresas que podían mantener a la nación, pero como el Estado tiene una maldición encima, las empresas decaen, las empresas no avanzan. Colocan a estúpidos como administradores, colocan a gente insensata, y se propaga es la miseria. Y a mí que me venga a mí alguien a porfiar, si soy de uno de los pueblos más prósperos del estado Zulia, un pueblo desolado, un pueblo lleno de muerte y de enfermedad, un pueblo totalmente destruido, donde los viejos lloran porque saben cómo era ese pequeño pueblo, que cualquiera que llegaba no tenía hambre ni necesidad. Ahora vemos a una nación completamente que no vale nada, teniendo las mayores reservas de oro, de petróleo, de diamantes, de minerales. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una maldición encima. Chávez maldijo a Israel, la maldición le cayó a él, al Estado y a los que lo aplaudieron. Me acuerdo que uno de ellos pasaron por un río, y pasó el río y solamente lo sacó a él de la camioneta. Y así murieron otros de cáncer que no tenían que morir, murieron otros de enfermedades, murieron otros de muerte vergonzosa, y les han hecho estatuas, y murieron como homosexuales, como pervertidos morales. ¿Por qué? Porque hay una maldición encima, y por eso ve usted una nación que era grande, que era próspera, que tenía reconocimientos, que tenía prestigio entre las naciones de América y del mundo. Ahora es una nación pobre, miserable, abandonada, sin Dios y sin esperanza, por la decisión de un pueblo que prefirió cerrarle las puertas al Cristo de la gloria, a una iglesia que se durmió pensando que las señales eran tener dinero y tener buenos carros, un país
donde se estaba actualizando todo por el dinero que poseía, ahora es un país totalmente caído, torturado por todas las naciones del mundo. Ahora a nosotros los venezolanos nos abofetean en la cara y hemos venido a ser la escoria del mundo, el oprobio de la humanidad, porque hubieron personas que se dedicaron a impulsar al pueblo al pecado y a la maldad. Y aún todavía usted ve las redes sociales y hay venezolanos que quieren volver a Venezuela y quieren que Venezuela sea la misma para seguir bebiendo aguardiente, para seguir consumiendo droga, para seguir adulterando, para acostarse con cualquier que le brinde cerveza cada fin de semana sin conocerlo. Entonces, ¿qué queremos? Hay una nación caída porque hay corazones vacíos. Hay corazones que no aceptan al Cristo de la gloria y toda la nación tiene una maldición encima. Duélale a quien le duela. Nos roban todos los días, nos saquean todos los días. Estamos viviendo lo mismo del pasaje que acabo de leer. Con peligro de nuestras vidas tratamos de conseguir nuestro pan. Traíamos nuestro pan, dice el capítulo 5, verso 9 de Lamentaciones. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Es decir, salimos a buscar comida, que no nos vayan a matar, que no nos vayan a atracar en el intento. Y el hambre visita a todas las familias de la tierra. Yo soy del pueblo. Y no me venga a mí, usted que es político de cualquier cosa del gobierno, diciendo que una cajita que supuestamente tiene 24 cosas de alimento llega todos los meses o cada 15 días a un pueblo o una ciudad, cuando a veces son hasta 3 meses que se tardan y le quitan 12, 15 productos y apenas traen 6 y ni aceite. A veces llega en una caja de esa. Mentiroso, hijo del diablo, porque no hay otra palabra para decir lo que es. Amantes de la brujería, amantes de la hechicería. Yo me acuerdo que en el 2016, 2017, a las 6 de la mañana no colocaban el himno nacional, sino ¿sabe qué colocaban? La canción de cuna a las 6 de la mañana. Duérmete, mi niño, duérmeteme ya, lanzando brujería al pueblo. Pero la ira de Dios continuará sobre Venezuela si el pueblo, si el gobierno, si los políticos no se retractan de haber maldecido a la simiente de Abraham. La ira de Dios vendrá sobre Venezuela, sobre toda la rama política que existe en el país, no importa de qué color sea, vendrá más mal todavía, vendrá más destrucción todavía, porque Dios extendió la mano y se entregaron a la brujería, adorando principados como María Leonza, como el negro Felipe, y ahora y que beatificando a José Gregorio Hernández y dándole culto a la divina pastora. Viene ruina, juicio, destrucción. Vendrán cosas terribles sobre una nación que sigue con la necedad de estar lejos del Dios de la Biblia, lejos del Dios de la Biblia, lejos del Cristo de la gloria. No hay peor cosa que eso. Ese es el peor crimen que una nación puede cometer. Dios le dijo a Abraham: voy a medirlos. Voy a ver, voy a visitar a Sodoma y a Gomorra. ¿Hasta qué punto ha llegado su maldad? Dios va a visitar a los políticos de Venezuela. Dios va a visitar a los grandes de Venezuela. No importa del color que sea, porque Dios no tiene preferencia política. Para que sepan, a Él no lo pueden sobornar. A Él no lo pueden juzgar, ni lo pueden difamar. Dios es Dios y seguirá siendo Dios de todas las naciones. Mío es el cielo, mío es la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la estableció sobre los mares, la fundó totalmente. Dios va a visitar a los políticos de Venezuela, a los reporteros de Venezuela, a los canales de televisión de Venezuela.
Dios va a visitar a los maestros de Venezuela, a los historiadores de Venezuela, a los jueces, a los abogados, a los fiscales de Venezuela, y va a medir hasta dónde ha llegado la maldad de los que podían salvar la nación solamente con la humildad de mirar al Cristo de la gloria. Como dice el Salmo 27, todos los que miraron a Él no fueron avergonzados, sino que sus rostros fueron alumbrados. Y si no das la medida, si no das el peso que Dios va a poner sobre ti, vendrá destrucción repentina y no habrá remedio. Esto es un llamado para los que dicen ser grandes en Venezuela. Esto es un llamado para los que se dicen tener la razón en Venezuela. Si no se vuelven a Dios, vendrán cosas peores. No importa que te hayan dado el oro de la nación, no importa que tengas el respaldo de potencias mundiales, no importa quién esté contigo, cuando Dios proceda contra ustedes, no habrá remedio. No habrá remedio. Han desaparecido pueblos, han desaparecido ciudades en una noche. Ha habido mortandades terribles en una noche bajo el justo juicio de Dios, porque Dios tocó a la puerta y nadie abrió. Dios está advirtiendo y nadie abrió. Dios está diciendo que los falsos profetas hablaron prosperidad y lo que hay es pecado en el pueblo, en los líderes políticos, en los responsables de la nación, y vendrá un juicio inevitable, horrendo, sobre estos políticos de la nación venezolana. Así que te voy a decir algo. Jesucristo te ama. El carácter de Dios es fiel. Vuélvete a Dios y nada de esto se va a cumplir. Porque mi intención no es que se cumpla esto. Esa no es mi intención. Dios me guarde. Y todo aquel que habla de parte de Dios no busca que cosas así se cumplan. Pero si te vuelves a Dios, si el Estado y los políticos de todos los colores se retractan primero de haber permitido que un diablo de esto, un inecto de esto, que así lo voy a recordar siempre, maldijera a Israel y que el pueblo siguiera en pecado. Ustedes son los responsables, ustedes pagarán por esto si no se arrepienten. Consejo: Jesucristo te ama, murió por ti en la cruz del Calvario y Cristo se llevó todas las maldiciones. Dios lo hizo por nosotros maldición para redimirnos de la maldición de la ley, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este mensaje es para todo el pueblo venezolano. Este mensaje es para todos nosotros. No permitamos que nuestra nación siga caída por el simple orgullo de querer vivir de la vanidad de la vida. El Señor te bendiga. Jesucristo te ama mucho. Salvemos nuestro país. Hablemos con Dios. Salvemos nuestro país en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Dios Todopoderoso.